Buenas noches. Pocos abogados de los que conozco y sobre todo que respeto conocen tan bien a las Fuerzas Armadas como mi apreciado Juan Velázquez, a quienes ustedes ya conocen, y él y yo nos conocemos hace casi 40 años. Querido Juan, muchas gracias por estar aquí. Te invité porque decía que pocos abogados conocen tan bien no solo las cosas jurídicas en general, en tu caso sobre todo lo que tiene que ver con los litigios criminales, eres un abogado penal o penalista, sino que conozcan también a las Fuerzas Armadas, donde, por cierto, pues tú has llegado a dar pláticas, conferencias en distintos colegios de la milicia. Y te invité, Juan, por el problema que se ha dado con la discusión y la resolución de la Corte en torno de la Guardia Nacional y su carácter constitucionalmente civil. Comienzo por el principio. ¿De dónde sale esto de una Guardia Nacional que tú sepas? Sí, mira, Carlos, y para poner en contexto y abundando en lo que tú dices, quisiera comentar lo siguiente. Mi abuelo fue general de división y subsecretario de Guerra y Marina. Mi papá, mi tío y mi primo egresaron del Heroico Colegio Militar. Y yo me formé, cuando mi adolescencia, interno en una universidad militar. Conozco a las Fuerzas Armadas, al Ejército, y me consta que es una institución de excelencia, profesional, con valores, con disciplina, con honradez. Por esto que digo, me parece que sea una desgracia que la Guardia Nacional deje de ser parte de la Sedena y para formar parte de una institución civil. Pero también quiero aclarar lo siguiente. Mi papá, después de ser militar, se hizo abogado. Un abogado importante, en su momento muy reconocido. Fue calificado como el mejor, y a mí desde los 7 años me fue llevando a los tribunales, a sus juicios, a que conociera yo a los jueces, y para que luego de 53 años de ejercer la profesión de abogacía, también pueda decir que a los señores jueces, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le tengo el mayor respeto y admiración. De los señores ministros, cuando menos 7, me han permitido desde hace decenios ser amigo de ellos. Y por ese motivo, también sé que tienen una formación judicial, que son honrados, que son competentes, que son sapientes. Y para que entonces también afirme sin lugar a duda, y por algo muy simple, que a ellos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no le quedó más remedio que resolver lo que resolvió, que al final de cuentas el que esa Guardia Nacional perteneciera al Ejército, a la Sedena, es inconstitucional. Bueno, esto se debe a que también, hasta yo lo entiendo, querido Juan, que no soy abogado, que si la Constitución dice que la Guardia Nacional, la seguridad pública, pero en específico menciona, la Guardia Nacional debe tener un fuero civil, eso reza el texto constitucional, pues hasta yo entiendo que a los ministros de la Corte no les quedara de otra más que calificar de inconstitucional su incorporación al Ejército. Dicho lo cual, yo te preguntaba, ¿de dónde sale el concepto Guardia Nacional? Mira, desde la Constitución de 1857 y luego en la de 1917 se establece una Guardia Nacional. Remedo
de la Constitución de los Estados Unidos de América, que también tiene su Guardia Nacional, pero que es estatal, depende de los gobernadores, está integrada por civiles, que prestan servicios, digamos, de medio tiempo, y a las guardias nacionales se les convoca para atender problemas de seguridad interior. De seguridad interior. En los estados. Sí. Aquí en México el antecedente de la Guardia Nacional, cuando el Porfiriato, fueron las guardias rurales, que había en toda la República en aquella época para pacificar. Se conservaron algunas, pero ya en manos del ejército a mediados del siglo XX. Sí. Guardias rurales, le decían, sí, bajo la férula militar. Los rurales, rurales. Y bajo la férula militar, como dices. Pero aquí en la época actual y con el presidente López Obrador, ¿de dónde que tú sepas surge este empeño por desaparecer a la Policía Federal y en su lugar hacer una Policía Nacional con nombre Guardia Nacional para efectos de seguridad pública? Sí, yo creo, Carlos, que la idea surgió de un personaje jurídico, un jurista, que también me permitió una cierta amistad, que es don Bernardo Batis. El querido maestro Batis, que fue procurador en Ciudad de México con López Obrador. Sí, y luego cuando la historia esa del gabinete legítimo y etcétera. Sí, la presidencia legítima, ahí estaba en algo él también. Sí, en algún encargo legal, ¿no? Bueno, don Bernardo, a don Bernardo fue el primero al que le oí la idea de que debiera de haber una Guardia Nacional, en tanto esa disposición constitucional, que se hiciera cargo de la seguridad pública. Y entonces pudiera ser que don Bernardo, consejero jurídico del candidato, del presidente electo y etcétera, lo hubiera convencido de esa necesidad. Bueno, el caso, Juan, es que entendiendo, creo entender, las razones de que el personal de la Guardia Nacional sea capacitado en materias como la técnica operativa, el manejo de armas, etcétera, las cadenas de mando, dentro de la lógica militar, también entiendo que desde un principio se pretendió que el personal de la Guardia Nacional tuviera los saberes y las prestaciones y los salarios que tienen los militares, tanto navales como de tierra y aire. Pero me imagino que habiéndose trasladado con la ley que resultó inconstitucional, la Guardia Nacional al Ejército para sus efectos administrativos y de preparación, pues ya me imagino el problemón que va a significar devolverlos a la autoridad civil, porque además hay algo que aprendí cuando desapareció la Policía Federal. Había policías federales que cuando les decían vénganse a la Guardia Nacional decían no, yo quise ser un policía federal, yo no quiero ser guardia civil en una corporación militarizada. Entonces yo no quiero ser, mi vocación es de Policía Federal. Supongo que los 130,000 soldados que integran hoy la Guardia Nacional, pues muchos dirán, yo quiero ser soldado bajo la férula militar, no de un civil. Y por lo tanto, quién sabe qué suceda. Porque para ellos tenía el atractivo, sabemos, tú lo sabes mejor, pero hasta yo lo sé, que en las Fuerzas Armadas el más modesto soldado raso puede llegar a ser secretario de la Defensa, o el marino más tranquilo puede llegar a ser el almirante secretario de la Marina. ¿Quién sabe qué ocurra ahora
pasando a la férula civil, Juan. Sí, ese es el tema. Un soldado se alista como soldado, se da de alta como soldado Porque quiere ser soldado. por una vocación militar. Un policía, pues porque quiere ser policía. Porque un soldado y con esa formación, con esa vocación y esa formación castrense, querría en una de esas hacerla de policía. Y entonces ahí, ¿qué sucederá con esos, como dijiste, 130,000 elementos militares que de pronto ya no van a hacerlo y para entonces ser lo que nunca han querido ser? A ver si no hay inconformidades que se litiguen en tribunales o inclusive pues, dadas de baja formales o deserciones, Juan. Pero mira, si te parece bien, como este problema y los plazos, el plazo que ha dado la Corte, que es de 8 meses para hacer ese traslado de la Guardia Nacional, pues es lo que ha motivado un encontronazo inaudito del presidente contra la Suprema Corte de Justicia, Juan. El tiempo de esta emisión se agota, pero vamos a entrarle a los fregadazos, que por fortuna no son entre tú y yo, entre dos poderes. ¿Aguantas aquí? Sí, claro, Carlos, gracias. Juan Velázquez, muchas gracias y hasta mañana.